voy a hablar en español devagar, lentamente. Y Padre Antonio puede traducir a mí cuando ustedes hagan alguna pregunta para ayudarme. Ayer en Lisboa, porque él me había invitado para esta charla, pero en Lisboa, que quieren hacer todo primero, dijeron no, también acá. Y yo les decía que había estado conversando interiormente con ustedes, no con ellos, pensando en esta charla. Siempre uno la arma y la desarma, porque el interés no es dar una conferencia erudita, sino una charla en la cual lo importante no está al comienzo ni al final, sino al medio. Ustedes estén atentos a alguna palabra, alguna frase que el Espíritu Santo les dice, esto es para mí. Hay que discernir cuando uno escucha que alguien habla. No todo lo que se dice es para todos. Yo diré varias cosas, pero cada uno elige la que le puede servir. ¿De acuerdo? Y aunque iba a empezar por otro lado, empiezo de nuevo por la Virgen. Estuvimos en Fátima. Era el premio, el pago de la charla fue primero que la charla, así que ya fuimos a Fátima. Mi condición, no suelo dar conferencias, yo más bien escribo, pero dije, si me llevas un día a Fátima. Quería rezarle a Jacinta, que me hizo un discernimiento en un momento, porque yo considero Jacinta que no solo que es preferida de la Virgen, como decía Lucía, sino muy valiente, ¿no? Y uno se avergüenza al ver los sacrificios que hacía, ¿no? Y un día rezando yo le decía, yo hablo así, me da miedo tu sacrificio. Y sentía que me decía, tranquilo, vos no sos para esto, podés hacer sacrificios pequeñísimos, ¿no? Bueno, eso es un discernimiento. Ayudarle a alguien que le parece, por ejemplo, muy grande, una exigencia del Señor, y alentarlo a que dé un pequeño paso. Eso es el discernimiento. Bajar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Eso lo hace el Espíritu Santo, es un don que hay que pedir. Nuestra Señora es maestra de discernimiento. Tenemos a los pastoriños que son maestros de discernimiento también. Así que les encomendamos esta charla. Bien, eso de la Virgen. Vamos a poner el lema de la charla, que es este video que han hecho ustedes, creo. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Bien, se ve bien, ¿no? Para que me tomé un trabajo, perdonen si hay errores de ortografía.
yo voy a hablar en castellano, pero en español, pero pongo algunas frases en portugués para que uno pueda seguir. Y estas caricaturas del Papa que son tan lindas, yo digo que... Ahí se me dobló, paciencia. El Papa Francisco nos trata como adultos en la fe, como adultos. Adultos pueden ser también los niños, porque son niños en malicia, pero adultos en la fe. Discernir significa hacerse cargo, hacerse responsable de los deseos en Dios y estar dispuesto a ser corregido. No es ni seguir los impulsos de nuestra carne, ni tampoco desligarnos y obedecer una ley en abstracto sin poner el corazón. Discernimiento es, Señor, elijo esto y mejorame y corregime, pero el Espíritu Santo trabaja con nuestra libertad. La dirección espiritual se diferencia en esto de un tratamiento psicológico o de otro tipo de acompañamientos que hoy están de moda. El Espíritu trabaja con nuestra libertad, donde elegimos, donde decidimos. Y allí es donde, con el que no entierra su talento, digamos, el que lo pone en juego y se deja llevar adelante por el Señor. Para que la Iglesia, dice el Papa, reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, personal y comunitario. Vamos a ver la urgencia, a ver si logro, sí. La caricatura está en alemán, dice, no la conseguí en portugués, levántate y camina. Discernir. ¿Por qué es urgente? Porque sin el discernimiento no podemos caminar. Sin el discernimiento no podemos caminar. Y el que no discierne en el mundo de hoy tan complejo, se enferma. Romano Guardini decía que así como hay enfermedades físicas y psicológicas, también hay enfermedades espirituales. Por ejemplo, uno se puede enfermar de no belleza, de rebajar su gusto estético a la banalidad, a lo que ofrece el mundo actual, que muchas veces no es bello. Uno se puede enfermar de mentira, la mentira enferma, o las medias verdades, y de odio y de maldad. Y también nos podemos enfermar de indiscreción. Los padres de la Iglesia decían que de todas las virtudes, ¿cuál es la principal? Decían que el discernimiento, porque las otras virtudes, si uno no las ejercita en la medida que el Espíritu quiere, pueden llevarlo a uno a hacer el mal o a no hacer el bien que Dios quiere. El discernimiento. Nuestro mundo necesita, dice el Papa, reconocer la urgencia de discernir. ¿Por qué? Hay un síndrome que se llama de Stendhal. Stendhal viajó a Florencia y dicen un 22 de enero de 1817, esto me lo dijo un amigo, yo nunca lo había escuchado, pero eso me llamó la atención. Después de visitar la Santa Croce, salió y se sintió mal, mareado, enfermo, como que se iba a desmayar. Fue al médico, le tomó el pulso y dijo, usted tiene sobredosis de belleza. Es la enfermedad de los museos. Han visto, cuando uno va a un museo a veces se cansa, llega un punto que uno siente rechazo, ¿no? Y por ahí uno se siente mal, dice, ¿cómo no puedo aprovechar esto? Es como, no pasa eso con un paisaje. Uno puede ver un paisaje natural en toda su variedad y no lo cansa, porque la naturaleza tiene una armonía. En cambio, cada cuadro
es como si fuera un paisaje entero. Y entonces chocan unos con otros. Cuando es con el sonido, si en vez de en un museo entráramos en un lugar donde hay 5 o 6 músicas distintas, uno se siente mal. Bueno, el mundo de hoy tenemos esta, no solo sobredosis de cosas malas, también de ideas buenas. Hay muchos paradigmas distintos que están en acto y entonces uno escucha tantas opiniones que se siente mal a veces. Y el remedio es pedir al Espíritu Santo el don del discernimiento. Pedir el don del discernimiento. Es una cuestión de libertad. Hay una sobredosis de propuestas. Hoy en día los jóvenes, las propuestas son tantas que a veces uno se pasa muchos años viendo nomás las propuestas. El problema es que la vida sigue. Hay ciertas cosas que uno no tiene 2 vidas para hacer. Uno tiene que elegir, porque si no la vida elige por vos, por ti. Sobredosis de propuestas. El discernimiento es un mirar selectivo, ¿no? Yo digo, hay que aprender a mirar. No es lo mismo mirar en modo natural que mirar en modo shopping. Cuando uno va a un shopping, uno escanea, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto más o menos, esto. Cuando uno entra en internet buscando algo, escanea y discierne entre 1000 opciones la que quiere, desde el gusto, desde el interés. Mirar en modo discernimiento es no mirar, es un mirar en estéreo, doble, con 2 anteojos, el de Jesús, el del Espíritu Santo y el mío. Es un mirar de a 2. Espíritu, ¿te agrada esto? ¿No te agrada? A mí me agrada. ¿Qué decís vos? Mirar en modo discernimiento es el remedio ante la variedad de todas las posturas que nos invaden, que nos producen ese síndrome de Stendhal, esa sobredosis de propuestas. Ahí el Papa dice, ¿no era que el Señor le había lavado los pies a los discípulos? Le está lavando la cabeza al cardenal. Perdón, Su Excelencia. Bueno, también a los jesuitas nos lava los pies y la cabeza. Mirar en modo discernimiento no es un mirar solamente racional. Un monje benedictino nuestro, Mamerto Menapace, tiene un hermoso cuento que se llama Los anteojos de Dios. Perdonen que mi manejo de la tecnología no es muy excelente, pero bueno. Dice que un paisano, ¿se entiende? Gente de campo, murió, fue al cielo y llega al cielo, Ave María Purísima, y se golpea, estaba abierto, no había nadie. Entra, dice, Dios se había ido con los angelitos de picnic, el cielo estaba abierto de par en par, no había policía, no había señales de prohibido, estaba todo abierto. Y él, nuestro buen amigo, paseando por el cielo, fue viendo todas las hermosuras que había. En cierto momento se encuentra una habitación, le parece que tiene algo especial, el cuarto de Dios. Y sobre el escritorio, los anteojos. Mira para aquí, para allá, y no resistió y se los puso. Se puso los anteojos de Dios y no fue a enfocar a la tierra y ver a su socio, que era un usurero, que estaba estafando a una pobre viuda, y le agarró un deseo de justicia, tomó el banquito que estaba abajo de Dios y le tiró con tal puntería que le dio en la cabeza a su amigo. En el momento en que entraba Dios Padre
y este quedó helado. ¿Se entiende mi español? Perdonen si... Dios le dice, ¿qué haces? No, Señor, dice, entré porque estaba... No hay problema, podés entrar, está abierto. ¿Pero qué haces? Nada, que yo, perdone, pero me puse sus anteojos. No hay problema. Ojalá que todos vieran con mis anteojos. ¿Pero qué hiciste? No, es que me indigné, tomó coraje. Me indigné por la injusticia y le tiré con el banquito. Ah, ahí te equivocaste, dice Dios. Para ponerse mis anteojos hay que tener mi corazón. Para ponerse mis anteojos hay que tener mi corazón. Entonces el discernimiento es mirar con los ojos de Dios y con la misericordia del Señor. Porque si no, las verdades más claras, como le pasó a los fariseos, pueden hacer que el corazón, en vez de abrirse, se endurezca más. Y las verdades absolutas que tiene el cristianismo pueden llevarnos a ser más duros, incluso que otra gente que, como dice, bueno, yo no tengo toda la verdad, es un poquito más precavida y misericordiosa. Es peligroso ponerse los anteojos de Dios si no nos ponemos su corazón. Entonces, discernir, mirar selectivamente, pero con la selectividad de la misericordia, que busca dónde salvar, dónde perdonar, dónde ayudar, no dónde condenar, dónde hundir. Los anteojos de Dios. No hay verdad tan perfecta que no pueda ser usada por el mal espíritu para alejarnos del amor de Jesús. Y no hay pecado tan grande que no pueda ser usado por el Espíritu y por el Señor para acercarnos al amor de Jesús. Entonces, el discernimiento no es discernir las ideas, sino discernir lo más personal, que son nuestros afectos, nuestros sentimientos, los que hacen que la verdad se diga en el momento oportuno para bien. La urgencia se debe a este asunto, que los asuntos que debo discernir son absolutamente personales, y solo el Espíritu me los puede enseñar. El Papa siempre dice que las ideas no se disciernen, las ideas se piensan, se discuten, se llevan adelante. El pensamiento humano, la verdad, la fe busca entender, dicen nuestros padres. O sea, siempre uno puede encontrar una expresión mejor y más adaptada de la verdad de acuerdo a las personas que tiene delante. Las ideas no se disciernen los afectos, los sentimientos, la situación. ¿Cierto? Esto es importante. Entonces, no se trata porque a veces es un error cuando se habla de discernimiento, algunos piensan tenemos que discernir cosas que ya están discernidas, que está escrito en el dogma o que está en el Evangelio. Eso no se toca. Lo que hay que discernir, yo siempre digo, no equivocarse de parábola, porque el problema a veces es que uno anda en la parábola, por ejemplo, del joven rico, que el Señor le dice, si quieres ser perfecto, vende todo, y resulta que el otro está en la parábola del hijo pródigo, que no puede ser perfecto, está necesitando un abrazo, una fiesta y un buen baño, y después capaz que algún día llegará a la parábola de si quieres ser perfecto. ¿No? Entonces, hay veces que estamos utilizando la parábola de los talentos y decimos que los refugiados se la arreglen en su país y que crezcan con sus propios dones, y resulta que estamos en la parábola del buen samaritano, que la persona está tirada en el camino y antes de pasar a la parábola de los talentos tiene que dejarse curar, vendar las heridas y sanar y llevar adelante con su vida. Entonces, no hay que equivocarse de parábola.
El discernimiento, todo el Evangelio, si uno lo lee en clave de discernimiento, todo el Evangelio son discernimientos que hace Jesús sobre la realidad y entonces explica. Las bienaventuranzas son un discernimiento, las parábolas son un discernimiento. El punto es que el Espíritu nos enseña en cada momento cuál tenemos que aplicar. Y en eso, para eso tenemos al Papa. Entonces, si el Papa esto es urgente que uno lo discierna y no se hace nadie habla de esto afuera, porque es absolutamente único. Solo yo con el Espíritu podemos saber cuál es mi cruz. ¿Dónde está esa cruz que yo debo abrazar y no rechazar? Es una gracia y una fortaleza que me debe dar. Y en las cosas, discernir es muy práctico además, porque hay muchas cosas que ya tenemos discernidas. El que ya está casado tiene familia, el que ya es cura tiene su consagración, el que ya está en un trabajo. Cuanto más años pasan, más cosas discernidas ya tenemos. San Ignacio dice, no se trata de discernir de cambiar, se trata de mejorar. ¿Dónde puedo ir a recuperar la elección que hice de mi estado de vida? ¿Dónde puedo ir a mejorarla? ¿Cómo puedo mejorar mi familia, mi vida consagrada, mi trabajo, mi misión? Esto se hace con los ejercicios, ¿cierto? Ahí el que está corriendo dice, pero hace unos cuantos cientos de años que estábamos sin movimiento. O sea, los ejercicios nos ponen en movimiento para discernir. No los canso, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Vamos a hacer después algunas, me interesaría, digamos así, más después algunas preguntas. Vayan pensando si se les ocurre alguna pregunta. Acuérdense que una charla es mitad y mitad. Si la gente tiene cara de interés, uno se entusiasma más y saca mejores cosas. Si no, y mutuamente. Si uno saca mejores cosas, la gente tiene más interés. Pero también ayuda por ahí alguna pregunta. Y vamos a tocar 2 o 3 puntos de los 5 años de pontificado de Francisco. ¿De acuerdo? Crecer en el discernimiento, vamos a ver algunos 3 pasos que el Papa Francisco nos propone. Ahora, en el discernimiento se crece por la gracia del Espíritu. Es el Espíritu, es muy simple discernir, hay que decir el Veni Creator. Espíritu Santo, enciende con tu luz mis sentidos, para que yo escuche en modo de discernimiento, escuche tu voz y la voz del mal espíritu y las distinga. Una le haga caso como las ovejitas que reconocen el pastor. Enciende con tu luz mi vista para que yo vea a Jesús en los pobres, para que yo vea dónde está lo que el Señor me pide. Enciende con tu luz mi gusto para que yo guste del Evangelio. Enciende con tu luz todos mis sentidos, en modo discernimiento. Esta simple invocación del Espíritu Santo es lo que decimos que podemos hacer. Cuando uno no discierne tratando de escuchar al Espíritu, el mundo de hoy constantemente estamos optando, entonces uno discierne con el que tiene más a mano. Cada uno agarra alguna idea que escuchó en la televisión, un libro que leyó, hoy en día se comparten por internet, entonces uno encuentra la decisión más a mano. Y es una linda definición, me gusta, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está más a mano, es el Paráclito, ¿cierto? Pero hay que invocarlo. Teníamos un jesuita que se quedó encerrado en el ascensor hace tiempo, entonces de noche, y gritaba pidiendo ayuda, entonces decía, Padre Antonio, silencio. Padre Diego, silencio. Padre José, silencio. Padre Pedro, sí, dice, el otro estaba al lado, dice, ¿por qué no me respondías? Y estaba esperando que me pidieras, que me llamaras a mí, dice. Entonces, hay veces que el Espíritu Santo es el que está más al lado, pero están, yo diría a veces, demasiado respetuosos, y por ahí el Espíritu, uno tiene una experiencia que a veces nos sacude,
pero después de nuevo deja. Cuando venía en el avión, no sé qué, en un momento miré por la ventana así y me entró un deseo de rezar el rosario. No he parado de rezar el rosario desde que llegué, ¿no? Y lo rezo a veces con la mitad como hacen los pastorcitos. Pero una gracia que ya hoy estaba más apagada, ¿cierto? Y entonces a veces uno dice, bueno, si se apagó, se apagó. No, es como que el Señor quiere que uno renueve por amor de uno, no porque me da la gracia solamente. O sea, hay un respeto de Dios a nuestra libertad y un querer que nosotros hagamos, ¿cierto? Pero de vez en cuando el Espíritu nos sacude y uno tiene que saber discernir, ¿cierto? Las gracias más grandes las registramos y no se olvidan. Las consolaciones más grandes están siempre frescas, se guardan en una neurona, digamos así, del corazón o del cerebro que están todas allí. Y cuando uno tiene de nuevo, uno dice, no, aquella gracia fue más grande, fue única. Así como guarda el Portugal la gracia de Fátima. El consuelo de aquel momento queda para siempre, queda intacto. Son las alegrías duraderas que llama San Ignacio, que hay que discernirlas de las alegrías pasajeras. Mientras se dan, son iguales. Son iguales. Mirar una serie de televisión y rezar el rosario te puede dar la misma alegría y a veces más la serie de televisión, ¿cierto? Pero apenas terminó la serie uno dice, qué desastre, ojalá que venga otra porque esta ya me la vi toda y hasta ahí. Alegrías duraderas. Discernir las alegrías duraderas. Por eso las dos exhortaciones y la encíclica del Papa han apuntado a la alegría. Porque la alegría la puede discernir cualquiera. Si a vos te ponen a discernir una verdad entre dos teólogos que discuten, por ahí uno queda perplejo. Pero si te dicen discerní sobre tu alegría, uno sabe si está alegre o si está triste. Y si está más alegre que ayer y si la alegría es verdadera o no. O sea, la alegría es un criterio íntimo que el Espíritu da a sentir y no se equivoca. Uno puede ser que dude en un momento, pero cuando una alegría es duradera, no se equivoca. Eso es de Dios. Eso es de Dios. El que tenemos más a mano es el Paráclito. Esto ya lo hemos visto. Los pasos del discernimiento. Así, son 3 pasos. Esto es de un escrito de partes del Sínodo de los Jóvenes, que tomaron algunas cosas del Papa sobre el discernimiento. El discernimiento es reconocer, interpretar y elegir la gracia. Y hay 3 pasos que Bergoglio daba en los años 90. Él decía, porque reconocer, para poder discernir, uno tiene que reconocer que hubo un sentimiento en el corazón y en lucha. Reconocer los sentimientos. Esto, no hay sentimientos malos, esto siempre fue una pedagogía de Bergoglio que nos hizo tanto bien. A veces uno dice, tuve malos pensamientos, tuve malos sentimientos. No hay malos sentimientos o malos pensamientos. Lo malo viene cuando uno consiente, pero los sentimientos hay que constatar. Siento un profundo desagrado por esta persona y siento un gusto enorme por tal otra. Hay que reconocerlo. Después pero lo primero es reconocer bien las emociones, diría San Ignacio, que están dentro de nuestro corazón. Y acá el Papa da un paso práctico para reconocer la voz de Dios y los sentimientos que me da el Espíritu. Hay que hacer un paso para abajo. Cuando uno siente una gracia, uno se tiene que humillar. No es como Nuestra Señora. ¿Quién soy yo? Y Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? La Virgen. Yo soy la servidora del Señor. O sea, la gracia, reconocer la gracia no es cuestión de cabeza. Ok, gracias Señor, registrado, hoy me diste esta gracia. No. La gracia se termina de reconocer cuando uno pone la cabeza en el piso. Yo no soy digno, soy un pecador. Entonces ahí se reconoce la verdadera
dimensión de la gracia, no solo de la gracia, sino quién me la está dando. Este deseo de rezar el rosario me lo estás dando vos, señora. No es una moción suelta que viene por el aire. Entonces el primer paso para reconocer las gracias es humillarse, un paso hacia abajo. Ahí su modelo es el hijo del carpintero. Dice Papa Francisco, siempre el Papa tiene estas cosas de humillarse, tiene mucho de esto. Se hace humillaciones concretas, es capaz de pedir perdón por cosas concretas, cuando lo acusan de cosas generales. Ahí escribió a los argentinos, nos escribió una carta hermosa hace 2 días, diciendo, sé que algunos de mis gestos, algunas personas los han ofendido porque recibió alguna gente que alguno dice, si recibe a yo no voy, me voy, no lo quiero más al Papa. Sé que algunos de mis gestos pueden haber herido a algunos, les pido disculpas. Dios me dio la gracia de esta misión tan importante, pero no me libró de mi fragilidad. Y yo me equivoco como todo. ¿No? Entonces la infalibilidad diciendo que se equivoca. ¿Estamos? En eso es infalible. La infalibilidad en pedir perdón. En eso no se equivoca. En eso no se equivoca. Entonces el paso abajo permite reconocer existencialmente que hubo una gracia. El segundo paso, a ver si logramos que pase, es hacia afuera. Interpretar. Bergoglio siempre decía, los hechos tienen una explicación y un sentido. La explicación la da la ciencia. El sentido espiritual lo da el espíritu. Interpretar en modo discernimiento significa algo muy sencillo, que nunca falla. Esto me acerca a Jesús o me aleja de Jesús. Y eso uno se da cuenta. No sé, ¿será una verdad? ¿Será una mentira? ¿Esto me acerca a Jesús o me aleja? Allí está la interpretación. Y esto, no es sentado como estoy yo en un escritorio, se interpreta dando un paso afuera. Es decir, saliendo a hacer un servicio concreto, poniendo la gracia en juego, ¿cierto? Dando un paso hacia afuera de salir de sí mismo. Por eso el Papa habla de la iglesia en salida, porque dice, si uno sale se da cuenta. Cuando uno sale se da cuenta, como hoy que salimos y no llevamos abrigo, estaba más frío de lo que parecía. Cuando salís te das cuenta. Cuando los chicos se quejan de la vida en la calle, la madre dice, salí a la vida, anda a trabajar y vas a ver si el patrón te deja que llegues tarde. Salir, el paso hacia afuera, permite discernir. Y el tercer paso es un paso hacia atrás. El discernimiento termina, hay que mantener unidos esta humillación y este paso de servicio hacia afuera, entonces ahí se aclara la voluntad de Dios. Ese es el paso hacia atrás, es esperar a que Dios me confirme. Y no el Espíritu Santo me habló y yo actúo. El discernimiento se termina cuando soy confirmado interiormente por el Espíritu, por la Iglesia jerárquica y por el pueblo fiel de Dios, que cuando hay un carisma del Espíritu la gente lo apoya y alegremente lo sirve. Esta confirmación nos viene de la Iglesia como jerárquica y como pueblo de Dios. Yo siempre cuento el día que me ordené, yo estaba medio triste, no sé por qué, en la ordenación diaconal estuve muy consolado, en la ordenación sacerdotal tan nervioso por ahí que uno se bloquea. Y termina la ordenación y viene la gente del barrio, de mi parroquia, y una vieja misionera me da un abrazo, una gorda, me estrujó, yo era flaco en aquella época, ¿no? Y me besó las manos y me dice, le digo, Chela, vos estás más alegre que yo. Y claro, dice, si tu sacerdocio es para nosotros, dice, no es para vos. No, entonces ahí me cayó la unción, ¿no? O sea, porque yo estaba mirando cómo me pongo para ver si ontológicamente me había pasado algo, ¿no? Porque dice que la gracia te imprime. Entonces yo trataba de ver si adentro se me había cambiado. Yo no veía ningún cambio. Y entonces cuando me dice, tu sacerdocio es para nosotros, el sacerdocio es ministerial, es para nosotros. Entonces
cuando estoy medio triste me voy con la gente que se alegre. La gente siempre se alegra con nuestro sacerdocio y siempre tiene algo para pedirnos y algo para darnos. Bueno, estos discernimientos son los que nos confirman, o estas actitudes nos confirman en un discernimiento, en una elección que estuvo bien hecha. Cuando el pueblo de Dios y la Iglesia, que dice, bueno, esto es canoniza, o dice esta misión es eclesial, esto sirve al pueblo de Dios. A veces la Iglesia demora más y hay que saber esperar, no siempre inmediatamente. Pero bueno, esto también requiere saber que un buen discernimiento tiene estos pasos. Bien, el pueblo de Dios nos confirma en un buen discernimiento y, como dice Evangelii Gaudium, en el corazón del pueblo yo soy una misión. O sea, el discernimiento no es tanto qué debo hacer, sino cómo quiere Dios que yo sea. Cómo quiere Dios que yo sea. Y en eso, la gracia yo creo que tenemos con el Papa Francisco, más allá de lo que hace lo que puede y lo que le dejamos hacer, es lo que es. Un jesuita norteamericano, cuando fue allá, que tenía muchas críticas, le escribió, decía, ¿qué le dirías al Papa si tuvieras 3 minutos con él? Una señora decía, yo lloraría 2 minutos y medio y el otro medio minuto le pediría que me bendiga. Y un jesuita le dijo, Santo Padre, aunque es verdad que hay muchos periodistas y algunos que critican y que hablan mal de usted, sepa que somos la gran mayoría del pueblo norteamericano, decía él, que todos los días se levanta y da gracia de que usted exista. Y yo creo que muchos tenemos esa gracia. Uno dice, gracias a Dios que existe alguien como el Papa Francisco, que está, que va a visitar a un enfermo, que habla, que gracias a Dios que existe. O sea, es la persona, el discernimiento es discernir el valor que tienen las personas y elaborar y hacer mi vida de tal manera que mi propia vida pueda ser una misión. Pueda ser una misión. Bien. No los voy a cansar más. A ver si sale alguna pregunta que se ponga más interesante. Pero bueno, la charla tenía que me han pagado el viaje, teníamos que decir algunas cosas, por lo menos algún puntito de intelectual o algo así que uno se lleve. Esperemos que no sea nada más intelectual, sino de corazón. Y que quede mientras piensan las preguntas, esto de la urgencia, volvemos con lo que empezamos. Siempre cuento el cuento del borracho. ¿Borracho cómo se dicen? Bebado. El bebado que salió del bar y vio que se le venían 2 perros furiosos a morderlo y se dio vuelta y vio que había 2 árboles, porque veía doble, y dice, y se subió al árbol que no era y lo mordió el perro que sí era. Entonces el discernimiento por eso es urgente, porque en muchas cosas hay 2 opiniones de todo. Hoy en día todo tiene 2 o 20 opiniones, pero el punto es que los perros te muerden de verdad y que hay que ver a qué árbol en el fondo es el árbol de la cruz, el único seguro donde estás a salvo, y tenés que tener bien discernida dónde está tu cruz para ahí subirte. La cruz no es el lugar donde padecemos nosotros, es donde el Señor padece por nosotros y donde nosotros nos salvamos de los que nos quieren morder. Bien, a ver si tenemos alguna pregunta. Él me va a ayudar porque por ahí, sobre todo si ustedes dicen laicos, yo no entiendo. ¿Cómo se dice? Laicos. Leigos. Bem, está um microfone, quem quiser fazer a pergunta, depois pode dar só a indicação que quer e depois pode fazer a pergunta. Por ahí las preguntas también más en torno al Papa o no sé, o lo que quieran, lo que salga. Allá nuestro superior tiene una pregunta. Muy bien. No sé si podré responder, padre. Cuando un jesuita pregunta a otro jesuita, ya es un gran signo de humildad. Muy bien. ¿Cómo has conocido antes el padre Bergoglio, el cardenal Bergoglio, y ahora conoces el Papa Bergoglio?
La diferencia es lo mismo, ha cambiado, la misión que tiene ha cambiado su modo de ser o no. En Buenos Aires decían que había cambiado porque antes de cardenal no sonreía, tenía cara más bien adusta, y después de papa sonríe todo el tiempo y tiene una sonrisa muy linda. Yo decía que con nosotros y en el barrio, cuando era párroco, siempre sonreía. Cuando fue obispo tenía cara más seria, tampoco un obispo tiene que andar sonriendo a todos lados. Pero el papa sí, es parte de su misión, porque si el papa no te sonríe, vos quedás un poco, alguno queda medio, ¿no? Entonces ahí es como la sonrisa es como el primer abrazo, la primera puerta, y creo que fue un cardenal que le dijo apenas lo eligieron, sonreí Bergoglio, y ahí empezó, ¿tá? Pero la sonrisa no se improvisa, ¿tá? O sea, las sonrisas de Bergoglio son especiales. Y yo decía en esa charla, una charla que tuve en Argentina, que él era como el bambú, que durante el bambú, la planta, se entiende el bambú, ¿no? Durante 4 o 5 años echa raíces y después en 15 días florece y crece 10 metros. O sea, no cambió, floreció, ¿tá? Floreció, o sea, pero había raíz. Igual hay cosas en las que siempre a mí me llamó la atención, por ejemplo, su paciencia, ¿no? En un cuaderno espiritual, un día que no sé qué había hecho, y en vez de retarme, me tuvo paciencia. Yo pensaba que me iba, porque me había mandado una que era para, ¿no? Y yo escribía, me asombra la absoluta falta de impaciencia que tiene Jorge, ¿no? O sea, y ahora como papa yo creo que ha llegado él dice que hace caligrafía inglesa, ¿no? O sea, tiene la paciencia de esperar a cada uno, espera a la iglesia, espera a cada persona, aún los que lo critican, los que no hacen bien las cosas, espera. Por supuesto no te deja un segundo más si no estás haciendo bien, pero tampoco te apura, ¿no? En la paciencia yo creo que porque él de carácter no es paciente, es una persona muy inteligente, muy expeditiva, y en la época de formación nuestra él dice que por ahí tomaba decisiones muy rápidas y algunos lo veían como autoritario. Yo le agrego, eso lo dice él, pero me atrevo a corregirlo porque siempre las decisiones que tomaba para mí estaban bien, y otros que lo consideran autoritario no estaban tan bien, pero bueno, si el Papa dice que era autoritario, yo no le voy a corregir, ¿no? Yo creo que es el mismo, esa es quizá Cuando a mí me invitan a hablar, yo trato de contar algunas cosas de antes, las de ahora no hace falta que alguien venga a hablar del Papa. O sea, yo a la gente le digo, léelo, escúchalo, no leas lo que dijo otro, ¿no? Cuando uno escucha y lee atentamente, yo tengo una tarea en la revista que es desgravar algunas charlas de él en español, sobre todo las que da los jesuitas, y cuando uno escucha, que a veces baja la voz, ¿no? Pero cuando uno escucha, nunca le encuentro una palabra de más. Y eso yo que digo palabras de más, o que a veces expreso una cosa y la dejo medio... Bergoglio siempre dice la palabra justa, que quiere decir y que hace bien, pero hay que leerlo en el momento y a quién se la dice, ¿no? Cuando los periodistas, si ustedes se fijan, él le habla, le dice, vos me hiciste esta pregunta y yo te respondo esto. Después el titular sale como si el Papa hubiera hablado a todo el mundo. Es una persona que habla con cada uno y está acostumbrando a la gente a hablar así, está saneando el diálogo, ¿no? En esto yo creo que es como que ha crecido de una manera muy grande esta capacidad suya de dialogar, pero en este momento en eso yo creo que hay algo nuevo, ¿no? Se ve cómo se acercan a dialogar con él personas de otras religiones, de otras ideas. Bueno, hasta ahí se me ocurre.
floreció, no cambió, que es un modo de cambiar, ¿no? ¿Algún joven? A ver. Bueno. Los jóvenes no se van a librar, tienen que pensar alguna pregunta. Para mí. Cuando he visto esta intención, he pensado, de repente el Papa nos ha pedido el máximo sobre el discernimiento, reconocer la urgencia de la formación en discernimiento personal y comunitario. Entonces, después, ¿qué haremos? Habemos agotado en un mes todo sobre el discernimiento como intención del Papa. ¿Cómo ves tú que podríamos hacer después de esto en la oración universal del Papa? ¿O nos quedamos, el Papa no podrá hacer más sobre el discernimiento, hacemos el máximo? Está bien, sí, las intenciones. Yo he pensado esto, no sé, ha sido mi primer pensamiento delante de esta intención, pero... Sí, como para conmover, no, tengo aquí... no es una intención más que termina, es lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, la tarea, hay tareas que el Papa da, así como ha recogido semillas que venían del Vaticano II y pone en acto cosas, la iglesia pobre para los pobres era lo que pedía el Vaticano II, o sea, no inventa nada el Papa Francisco. Hay otras cosas que son una siembra y darán fruto cuando el Espíritu quiera. O sea, pasar de la minoría de edad, de que, bueno, me digan a los laicos, todo, tienes que hacer esto es pecado, esto no es pecado, hacer así, asá, ¿cierto? Y que uno entonces, como decían en América, los virreyes al rey le decían, acato pero no cumplo. Venía el decreto real y se decía, acato lo que dice el rey, pero no lo cumplo porque no se puede. ¿Cierto? Bueno, a veces los cristianos hacemos así, decimos sí, acato y que nadie toque la doctrina ni nada, acato pero después no la cumplo. ¿Cierto? El discernimiento es no, acatá y cumplir y encontrar la manera de cumplir paso a paso y de ir creciendo en el modo de vivir nuestra fe. Eso no termina. Discernimiento es, y hoy en día las culturas tan diversas exigen esto, ¿cierto? Es imposible, el Papa cuando dice que en Amoris Laetitia dice que no siempre el Papa tiene que definir todo y dar nuevas definiciones, y toma lo que había dejado Juan Pablo II cuando Juan Pablo II, después de explicar todas las éticas erradas y criticarlas, dice, pero la misión de un Papa no es solo condenar errores y dar mandamientos, también es exhortar al pueblo de Dios y a la familia a que viva el amor y que viva el amor de Jesucristo. Bueno, Amoris Laetitia es la exhortación, que lo que hace Francisco es tomar eso sin dejar de lado el otro, pero tomar ese punto y dice, vamos a animar ahora a la familia, a exhortarla a vivir en el amor a Jesucristo. Y no le vamos a agregar más mandamientos, ni prohibiciones, ni cosas, que cada uno sabe bien cómo son y no hace falta que se las digan todo el día de afuera. Entonces, el discernimiento es algo que nos pone en contacto con lo que cambia es la vida. En eso el discernimiento no es una técnica. Eso charlábamos, ¿cierto? No hemos hablado de las reglas de discernimiento. ¿Por qué? Porque la regla de discernimiento sirve cuando vos estás haciendo los ejercicios y en un momento, no sé, cuando hacemos 3 días o 5 días o el mes de ejercicio, y en un momento que estás rezando y luchando y sentís, la regla de San Ignacio te ilumina tu vida, tu experiencia, ¿no? Entonces, discernir es animarse a decir, yo tengo que pensar no solo dual, como decía yo, sino con el espíritu y con alguien que me acompaña. Esencial al discernimiento es alguien que me acompaña, con el cual confronto. Sentí esto, decidí esto. Sobre todo confronto mis decisiones.
decidí no ver a esta persona, ¿cierto? Decidí, hay que animarse a decirlo así, ¿no? Algunas veces dice, siento que esta persona no me gusta o siento que no la quiero tanto. No, interiormente decidí que cuando esta persona venga yo me voy. A veces eso está. O sea, estamos llenos de estas decisiones. Confrontarlas, ese es el tema que le interesa al Señor. Entonces ese discernimiento no termina. Es como el monje que fue uno a hablarle y le hablaba de la Trinidad y le hablaba del cielo y el monje no le respondió. Y se fue de lo más desilusionado, entonces uno dice, volvé a hablar con el monje. Y entonces él empezó a contar que estaba tentado de ira y que tenía problemas de castidad y que tenía envidia. Ah, eso me interesa, le dijo el otro, dice, porque yo de las cosas del cielo no sé mucho, pero de estas de la tierra sí podemos discernir. ¿Estamos? A ver qué pasa con tu ira, qué pasa con tu envidia, qué pasa con tu lujuria, qué pasa. O sea, hablar de nuestros afectos, de nuestras pasiones, confrontar con el que nos ayuda y nos acompaña. Eso no es para un mes nomás, por lo menos para 2. Yo me he entusiasmado y hablo rápido ya, ¿no? Dale, bien. Una valiente. Una Jacinta. ¿Cómo te llamas? Joana. Joana, bueno, casi. Primeiro quero pedir desculpa porque eu não falo espanhol. Portanto, provavelmente o padre António Valerio vai ter que traduzir. Então, a minha pergunta é um bocadinho prática. Estamos num mundo em que tudo cheio de estímulos, onde tudo é muito acelerado, onde a escola nos ensina e nos pede para sermos os mais rápidos, para sermos os melhores, mas ao mesmo tempo o discernimento pede-nos tranquilidade e para fazer um bom discernimento temos que fazê-lo com calma e talvez com algum tempo. Então, como é que de uma forma concreta é que a partir destes estímulos como é que podemos dar resposta a estes estímulos de uma forma pensada y discernida? Bien, yo diría, ahí es esencial alguien que te acompañe. O sea, no se puede, nadie... San Ignacio, bueno, ya nuestro Señor siempre manda a los discípulos de 2 en 2 y dice que nuestros pecados los confesemos unos a otros. O sea, nuestra fe, el Señor se hace presente cuando nos juntamos en su nombre, ¿no? Entonces el discernimiento hay que sacar de la mente, no es, hoy en día todas las empresas y todo el marketing y los negocios hacen discernimiento, pero hacen un discernimiento, también lo hacen en conjunto, ¿no? Y mirando su interés, ¿cierto? No, quizás la única diferencia es que no es gratuito. Pero el mundo de hoy dice, las ciencias disciernen, los políticos disciernen. Los únicos que a veces no discernimos somos los que tendríamos la gracia más grande, que es el espíritu. Allí es clave tener la persona espiritual que me ayuda y me acompaña. No necesariamente tiene que ser un sacerdote. Puede ser otro laico, puede ser un papá, una mamá, un amigo, una amiga. También entre 2 que se quieran ayudar, aunque no tengan demasiados elementos. O sea, es esencial confrontar con otra persona poniéndose en este modo discernimiento. Ese es el primer paso. De allí sale el resto. No te puedo decir yo cómo, porque es tan personal. Hay personas que, por ejemplo, pueden rezar en la calle. Hay personas que pueden estudiar en medio del ruido, como un jesuita. Hay personas que no, que necesitan estar tranquilas y serenas. O sea, cada uno tiene su modo, pero es esencial que otro te acompañe. Que otro te acompañe. No sé si es concreto. Sí, obrigada. Bien. Sí, Paulo.
¿Cómo estamos en tiempo? Estamos... Sim, temos o Paulo e depois só ali também mais esta pergunta. Se fazemos estas duas perguntas. Bueno, muchas gracias por tu compartir, que, bueno, muy directivo sobre el discernimiento, por supuesto. Ahora en este momento estaba escuchando y me daba cuenta de algo que probablemente nos falta, que es la autenticidad. Es decir que, con verdad, delante de Dios, no quiero a esta persona, no me gusta esto, y no estar con floreados bonitos, moralistas, de justificaciones, y muchas veces me parece que eso nos puede alejar del discernimiento, porque estamos a lo mejor en este mundo que o hay necesidad de justificar o hay necesidad de probar que somos buenos, o buenos estudiantes, buenos religiosos, buenos curas, y entonces hay como un miedo a la autenticidad, un miedo a decir de hecho que, bueno, no quiero. Por eso, ¿cómo podremos nosotros delante de Dios vivir la verdad? No una verdad, bueno, intelectual, pero sino esta autenticidad que nos puede... Es Jesús que nos dice que es la verdad que nos cambia, que nos podrá salvar, pero no es una verdad intelectual. Y en el discernimiento y los ejercicios, toda la experiencia de ejercicios, es una experiencia de verdad. Se me ocurre, sí, la autenticidad es tentada, ¿no? Porque ser auténtico es como respirar. Cuando uno es auténtico se siente tan bien, y cuando uno hace algo falso se siente tan mal, aunque nadie lo vea, ¿no? Cuando no somos auténticos, ahora el mal espíritu tienta a hacer más difícil la autenticidad, como diciendo, como me decía uno, yo le decía, se confesaba una, pero te tiene que ayudar tu superior. No, dice, al que menos le voy a contar es a mi superior. Entonces yo decía, entonces estás frito. Si no le puedes contar a quien te puede ayudar, bueno, tenés que rezar hasta que te encuentres ese modo, ¿no? La autenticidad es muy liberador, los ejercicios, y por eso los ejercicios distinguen los pecados de los afectos. Y uno con su director espiritual no habla de los pecados. El Papa dice, a los sacerdotes de Roma decía, los pecados se perdonan, la misericordia de Dios perdona todos los pecados. Después que te han perdonado, no es listo, ya fui a la tintorería y salgo de nuevo limpio. No, después tenés que discernir. ¿Por qué? Porque sos alguien que tiene a cargo gente, sos un padre de familia, sos un cura, tenés gente a tu cargo, no podés dejar estas pasiones o estos pecados que te alejan de Dios, no los podés dejar. Dios te los va a perdonar siempre, pero después vos tenés que discernir. Y uno puede hablar a nivel espiritual, no hace falta que uno cuente los pecados. Santa Teresita no tenía ningún pecado, ¿cierto? Pero tenía todas las pasiones, y cuando hablaba decía, me desagrada profundamente esta monja y hago la huida heroica cuando la veo, se escondía en el cuarto de las escobas, porque era tal la antipatía que no iba a poder sonreírle. Entonces juntaba fuerza y después salía y le sonreía. Pero hacía una huida heroica. O sea, no pecaba, pero se hacía cargo de sus tentaciones. Jesús nuestro Señor discernía. El Señor tenía que discernir. No es que uno dice, pero ¿cómo si Jesús tenía clara todas las cosas? Claro que tenía claras las cosas, pero tenía que discernir el momento, la hora y cuándo aplicar cada cosa. El discernimiento libera. ¿Por qué? Porque uno puede contar las tentaciones, pueden ser las tentaciones más vergonzosas y horribles, pero son tentaciones nomás, no son necesariamente mías. El Señor no tenía ni raíz de pecado y tenía las tentaciones más bajas de convertir las piedras en pan para su utilidad, de ser vanidoso y tirarse del templo y de adorar al demonio por el poder. Imagínense, el Señor no se avergüenza de
La única diferencia es que no le hacen mella porque es dueño y señor de sí. A nosotros nos hacen más. Las tentaciones por ahí como que uno algo ya le consiente de entrada, ¿no? Pero eso mismo uno lo puede decir. Entonces es muy liberador hablar con alguien por ejemplo, es muy útil no decir me desagrada, y vuelvo a lo que decías tú, me desagrada esta persona. Estoy tentado de que me desagrade esta persona. Uno pone una mediación, o sea, no soy yo solo, el mal espíritu. Estoy tentado de no trabajar, no es que soy vago. A veces el mal espíritu trata de ponernos la etiqueta, soy vago, soy envidioso, entonces uno se asusta. Si yo cuento esto se van a dar cuenta que soy envidioso. No, estoy tentado de envidia, estoy tentado de vanidad. Jesús estuvo tentado de vanidad, ¿cierto? Entonces uno puede hablar, es muy liberador poder hablar en esta clave, en este modo de discernimiento. Reconocer todos los sentimientos y decir, este es del mal espíritu, este es del buen espíritu. Tampoco a algunos les da vergüenza decir, sentí un deseo enorme de rezar el rosario, como diciendo, se está haciendo el bueno. No fue mío, es una gracia que le da a la Virgen a quien quiere y cuando quiere. Ni me hace mejor ese sentimiento, ni me hace peor el otro. Después yo me hago mejor o peor cuando elijo, ¿no? Entonces es muy liberador este modo de reconocer los sentimientos. Y la última, no sé quién era ya. Sí. Buenas noches. Vamos a ver si me sale en castellano o si en portuñol, pero que se entienda. No, tú habla, yo entiendo lo que me conviene, como dije. Mi duda tiene a ver con el discernimiento de la misión, porque ha dicho que la alegría que sería duradera, que sería una forma de se entender si sería una gracia de Dios o si por lo contrario sería una otra cosa diferente. Porque puede acontecer que un cantor, por ejemplo, adore escuchar su voz y él piense que es una forma de hacer la voz de Dios, pero la que escucha es la su propia voz. Un lector que le gusta mucho leer la palabra de Dios, pero aquel que le gusta verdaderamente que escuchar a su propia voz. Isso lhe dá uma alegria muy grande. Como entender que esta alegría es verdadera o que no es una falsa alegría y yo estoy entendiendo mal la voluntad de Dios. Tú dices que puede ser por vanidad. Por ejemplo. Ahí me acuerdo, yo cuando éramos estudiantes le fui a decir a Bergoglio, porque había un hermano que lavaba los platos, era el primero que se levantaba a lavar los platos después de comer. Éramos 100 estudiantes, entonces nosotros éramos fervorosos en aquella época y tratábamos de comer rápido para ir junto con el hermano que siempre nos ganaba. Y entonces yo, que había llegado primero 2 o 3 veces, fui y le dije, yo me parece que esto lo hago por vanidad. Bueno, dice, seguí haciendo y corregí la intención. ¿Estamos? O sea, el paso afuera seguía haciendo, ¿no? La vanidad, siempre dice el Papa Francisco, es, bueno, él es todos los padres de la Iglesia, la vanidad es el último pecado que el demonio con el que siempre nos tienta, ¿no? Y cuando es como la cebolla, que vos pelás y siempre hay otra, y después que sacaste la última hoja te queda el olor en las manos. ¿Cierto? O sea, la vanidad siempre... Pero simplemente San Ignacio dice, el deseo de vanagloria se corrige cuando uno lo constata, siento vanagloria, como decía un predicador amigo, qué bien que prediqué, decía. Se constata la vanidad y uno la corrige. Señor, que sea para gloria tuya, y si uno hace un paso de humillación y un paso de servicio hacia afuera, no hay problema.
pero no va a quedar vencida nunca, o sea, siempre hay otra. Los que somos vanidosos siempre tenemos un modo de quedar, de a veces de experimentar esta sensación de esta tentación, ¿no? Que por otro lado es de las más sonsas, ¿no? Porque la verdad que tampoco de lo que uno se puede envanecer, pero bueno. Bien, no sé si respondió. Corregir la intención e ir a lavar los platos. Muy bien. Pienso que está bien. Discernimos que es un tiempo prudente y terminamos acá. Gracias, una alegría haber compartido y gracias por la atención y el acolimiento.